Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. En el día de hoy me apetecía traeros una revisión de todo lo que ha pasado en este año 2022 y cuáles son las expectativas que podemos esperar con respecto a los mercados financieros en el año 2023. Uno de los elementos clave, y que sobre todo como inversores probablemente hayamos vivido en nuestras carteras, ha sido que se ha producido un año en el que tanto la renta fija como la renta variable no han parado de caer. Veníamos acostumbrados de un ciclo alcista en el cual, sobre todo, las empresas de un perfil más growth no han parado de subir, en el que tanto los bancos centrales como el crédito, de alguna manera permitía que las empresas pudieran tener acceso a muchísimo dinero, a quemar caja y de alguna forma a crecer hasta unos puntos nunca antes vistos. Las valoraciones no han parado de crecer, los múltiplos no han parado de aumentar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando nos encontramos en un punto en el que otros factores económicos, como han sido la ruptura de las cadenas logísticas, de las cadenas de aprovisionamientos, cuando se ha producido un factor exógeno, como ha podido ser el conflicto y la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando todo eso se rompe y cuando se produce en el mercado una situación diferente a lo habitual, los bancos centrales tienen que intervenir. ¿Cuál ha sido uno de los detonantes que hemos visto a lo largo de este año 2022? Una subida muy elevada de la inflación. La inflación, como sabéis, se trata del coste de la vida, el coste que tiene tanto para las empresas como para los particulares de todas las cestas de productos que consumen. En este caso, cuando la inflación se eleva, cuando la inflación es muy grande, o al fin y al cabo cuando las tasas de inflación crecen, los bancos centrales tratan de enfriar la economía a través de lo que se conoce como la restricción de la oferta monetaria. Cuando esto se produce, y como digo, el objetivo principal es que la economía se enfríe, se empieza, o sobre todo empezamos a ver cómo este crédito tan accesible, tan barato, empieza a restringirse. Cuando tenemos además expectativas económicas negativas o expectativas económicas que no son tan favorables, obviamente todas aquellas empresas de un perfil growth, cuando no se produce ese crecimiento, obviamente empiezan a sufrir un poco más. En la parte de los bonos hemos visto también que 3 de las variables que afectan a los bonos se han visto en su contra. La primera, ya la hemos mencionado, ha sido la inflación. Cuando la inflación sube, los bonos sufren más, porque obviamente tú tienes una renta fija y por lo tanto, si vas a cobrar lo mismo, pero todo vale más, la rentabilidad de ese bono a efectos reales es menor. En segundo lugar, el crecimiento estimado. Ya hemos dicho que las cadenas de suministro han sufrido, que las materias primas también se han restringido, sobre todo en el caso de Europa, que hemos visto como muchas de ellas provenientes de Rusia, de Ucrania, todas las materias que tenían que ver con aspectos energéticos también se han visto muy limitadas y que han hecho que el precio suba, también han condicionado mucho la rentabilidad de los bonos, porque obviamente si tenemos más incertidumbre de que el corto plazo o digamos que el crecimiento económico se vaya a producir, esto lo que genera obviamente es que nos creamos menos la posibilidad de que las empresas nos vayan a repagar, ¿no? Es decir, de que vayan a funcionar correctamente. Y luego, por último, los tipos de interés. Ya hemos dicho anteriormente que cuando la inflación sube, también se produce, por lo general, una respuesta de los bancos centrales que suele ser la subida de tipos de interés. La subida de tipos de interés, como digo, afecta a la capacidad de prestar dinero, ¿no?, que tienen los bancos comerciales principalmente y que por lo tanto producen que la economía se enfríe. Si lo tocamos o si lo explicamos de una manera muy entrecomillado, podríamos decir que los tipos de interés es el precio del dinero y por lo tanto si los tipos de interés suben, la rentabilidad exigida por todos los inversores va a ser mayor, porque digamos dentro de lo que sería la renta fija gubernamental tanto de Estados Unidos como alemana, ¿no?, que podríamos entender como que es libre de riesgo, obviamente a todas las inversiones le vamos a exigir un poco más. Por lo tanto, a medida que suben los tipos de interés, las yields y la rentabilidad de los bonos se reduce porque se produce una presión de venta mayor.
Entonces, como estáis observando, se han producido, o digamos, se han alineado todos los astros para que este año hayamos tenido pues, bueno, un ejercicio bastante complicado, sobre todo para aquellos inversores que han tenido carteras growth, como digo, o carteras combinadas en las que hemos tenido renta variable, de esta que ha funcionado muy bien en los últimos años, y luego por otra parte renta fija. ¿Qué podemos esperar para el año 2023? Pues bueno, por mi parte creo que es un año que va a ser muy positivo para el value, es decir, no tanto para los indexados. Cuando hablamos de value me refiero pues, a aquellos inversores en valor que, bueno, cuando se producen unas caídas tan grandes del mercado y sobre todo cuando tenemos múltiplos tan grandes en el que todo parece que está muy caro, si todo cae podemos encontrar unas gangas muy relevantes, es decir, sobre todo inversiones que luego podemos tener a 20, 25, 30 años vista para toda la vida porque las podemos comprar a descuento. Luego, por otra parte, renta fija corporativa, sobre todo de empresas de gran tamaño, empresas con calidad crediticia muy fuerte. Y luego, pues en un caso, esto es más personal, esto, como digo, es más una opinión mía de mi propio análisis. Creo que la renta fija gubernamental y sobre todo desde la perspectiva de los tipos que se están pagando en Estados Unidos también puede ser una oportunidad relevante, ¿no? Como digo. También un matiz, no es lo mismo invertir si estamos en Europa en renta fija europea frente a la renta fija americana. Todos estos diferenciales de divisa también los debemos de tener en cuenta y yo personalmente pues todo lo que estoy invirtiendo, sobre todo en renta fija, suele ser hedgeado, es decir, suele ser sin la exposición a la divisa dólar. Por último, también, pues bueno, como digo, creo que puede ser un buen año con respecto al oro, sobre todo porque si las expectativas macroeconómicas siguen estando como están, creo que puede ser un activo que se aprecie bastante. Y bueno, sería un poco pues el resumen, ¿no?, de todas aquellas partes que nos podemos encontrar dentro de una composición de cartera. Como digo, todas ellas más o menos se suelen encontrar dentro de la composición de una cartera permanente, que es, pues bueno, de alguna forma, pues una metodología de inversión, una composición de cartera que a mí me gusta personalmente y que, bueno, que os invito a que le echéis un vistazo y que leáis sobre ella, porque, bueno, creo que puede tener un sentido bastante, bueno, ¿cómo decirlo?, positivo, sobre todo en momentos en los que no sabemos cuál va a ser el activo que va a destacar, sobre todo en los próximos años. Así que nada, con esto creo que ha quedado un repaso bastante grande de todo lo vivido en el año 2022, de todo lo que nos podemos encontrar en el año 2023, insisto, desde mi opinión. Todas las personas que miréis el mercado, pues os planteo, ¿no?, la necesidad de que hagáis vuestro propio análisis, de que le deis una vuelta a si vuestras estimaciones, si vuestro planteamiento es el correcto, y a partir de ahí, pues bueno, os deseo muchísima suerte en la creación de las carteras, porque bueno, creo que se viene un año bastante movidito también y con bastante volatilidad. Así que nada, con esto damos por finalizado el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos el próximo día.